Bueno, buenos días a todos. Agradeceros en primer lugar vuestra presencia y daros la bienvenida desde CEIM a este webinar informativo sobre programas europeos de financiación, que se va a centrar en el Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia, y os extiendo también un saludo en nombre de nuestro presidente, don Miguel Garrido de la Cierva. Recordaros que se va a grabar esta sesión informativa para poder después ponerla a vuestra disposición. Quiero comenzar, como no puede ser de otra manera, agradeciendo a los organizadores y a los estupendos profesionales que hoy nos acompañan, en especial a la empresa PKF Atest y los ponentes que nos van a acompañar esta mañana. Doña Elisa Gil, directora de Regulation and Public Policy en PKF Atest, don Román García, asesor de política financiera y de inversión de la Comisión Europea, doña Mar Santana, directora de Empresas de Madrid Metropolitana de CaixaBank, doña María Prieto, socia de Income en PKF Atest, don Tomás Font, director general de Wolters Kluwer Tax and Accounting, y don Luis Socias, jefe de la Oficina de Proyectos Europeos de CEORE. Estoy segura de que el conocimiento que todos estos profesionales tienen de la financiación europea y en concreto del mecanismo Next Generation va a ser extremadamente útil a todos los que esta mañana nos acompañáis para entender mejor cómo va a traducirse este plan europeo a la economía real de nuestro país y también de nuestra región. Por último, además, agradecer a todos los que nos acompañáis esta mañana, que vuelve a ser un éxito de convocatoria y que sabéis que el principal interés que tenemos desde CEIM es que todas las empresas, todos los responsables de las compañías tengáis el máximo conocimiento de estos mecanismos de financiación para que de verdad puedan aprovecharse por las empresas para mejorar su competitividad y para fortalecerse en una economía cada vez más global y cada vez más exigente. Quiero aprovechar también para presentaros a Silvia Pajares, que es la directora de nuestra Oficina Técnica de Fondos Europeos, que también nos acompañará en una ponencia hoy. Muy brevemente recordaros que esta oficina es para vosotros, que ofrece servicios de asesoramiento y apoyo en todo lo relativo a la captación de financiación europea, no solo en los fondos Next Generation, sino también en el mecanismo plurianual y que durante este webinar también os hará un pequeño briefing para que conozcáis mejor este servicio y lo podáis utilizar las veces que sea necesario. Llegado a este punto, muy brevemente, los fondos que hoy nos ocupan y de la enorme relevancia que pueden tener para nuestra región. Sabéis que la pandemia del COVID, no hace falta que os lo diga, ha causado una recesión muy importante, de las más importantes en la historia de nuestro país, que además nuestra economía ha sido de las que más ha sufrido y dentro del ecosistema de las empresas madrileñas pues también ha habido una caída muy importante y especialmente acusada en los servicios relacionados con el turismo, con la hostelería, con la hotelería, con los viajes. El año pasado, las instituciones y los países europeos llegaron a un acuerdo histórico para poner a disposición de las economías una importante cantidad de recursos económicos que favorecieran el incremento de la resiliencia de la economía, pero que también posibilitaran las dos transiciones que entendemos serán esenciales para mejorar la competitividad y la sostenibilidad de la Unión Europea, que era y son la transición verde y la transición digital. Fruto de estos acuerdos nace el programa Next Generation EU, que tantas expectativas está generando en el tejido productivo, que se ha dotado con una cifra total de 750.000 millones de euros para los próximos 6 años y que contempla, en el caso de España, una transferencia por un aproximado de 150.000 millones. El último paso fue la semana pasada, cuando el miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitó Madrid y anunció con el presidente del Gobierno que estaba aprobado ese Plan España Puede de recuperación y resiliencia y que en principio, si los plazos esta vez se cumplen, pues definitivamente se aprobará en el mes de julio. España recibirá un primer desembolso de 9.000 millones de euros y confiemos en que a la mayor brevedad posible pues pueda haber convocatorias reales a las que ya las empresas puedan optar. Estamos convencidos desde CEIM de que muchas empresas se han visto obligadas a revisar su modelo productivo, que ello lo ha acelerado la pandemia, pero que además esta revisión va seguro a tener
puntos de fortaleza, puntos de mirar al futuro con mayor solvencia y que desde luego nuestras empresas y nuestra comunidad está en las circunstancias oportunas para liderar esa transición verde y liderar esa transición digital, como hemos liderado otras transiciones, otros retos a los que nuestra economía y nuestras empresas se han unido, han afrontado con el mejor de las disposiciones y los mejores recursos profesionales y económicos. Con esta oficina técnica, la Comunidad de Madrid y CEIM, pues queremos impulsar ese cambio, ayudar a las empresas a ese cambio. Sobre todo a concebir los programas europeos de financiación como un instrumento de apoyo que esté de una forma más continuada en su retina, que no lo vean como un instrumento de apoyo ocasional, sino que pasen a analizarlos de forma sistemática. En ese sentido, una vez puesta a vuestra disposición la oficina, que confío de verdad en que podamos atenderos siempre que lo necesitéis, solo me resta añadir que esta sesión es para vosotros, para las empresas, para los profesionales que trabajáis en Madrid, que haremos más webinars según avance la convocatoria, avancen los programas de financiación y que aprovechéis para resolver todas las dudas que tengáis. Por mi parte, esto es todo y dejar paso a los siguientes panelistas que son los importantes esta mañana, sin duda. Fenomenal. Muchísimas gracias, Sara. Bueno, yo me presento, soy Silvia Pajares, que soy la responsable de la oficina técnica y quien nos va a hacer una siguiente breve introducción o presentación para dar comienzo a esta jornada y sobre todo pues a ese punto importante que es esa mesa redonda con ponentes de gran nivel que nos van a tratar de dar solución y dar un poco de luz en muchísimas dudas que tenemos respecto al plan España Puede. Por mi parte y la de Elisa, que es la directora de Regulation and Public Policy de PKF Atest y que va a hacer la siguiente presentación, pues nos han dejado esta parte introductoria donde queremos aprovechar para comentaros y haceros un breve resumen, no del plan de España Puede, que seguro que ya muchísimos lo habéis revisado, sino un poco cuál ha sido el resultado de esa primera evaluación que ha hecho la Comisión Europea sobre el plan y que ha comentado Sara inicialmente. Así que yo muy rápidamente quiero hacer una introducción lo menos aburrida posible, que esto ya seguro que os lo sabéis, ¿vale? Por recapitular y poner en contexto todo el marco europeo, sabéis que con el inicio de la pandemia, pues en julio del año pasado todos los jefes de Estado de la Unión Europea se pusieron de acuerdo para desbloquear un paquete extraordinario de fondos que lo llamaron los fondos Next Generation. Esos fondos de recuperación, que era una inyección extraordinaria y un paquete temporal de medidas, pues tenía un paquete clave que era el mecanismo de recuperación y resiliencia, que tenía la mayor dotación presupuestaria. Ese paquete de recuperación y resiliencia, cuyo acuerdo se alcanzó ya en diciembre y se hicieron los desarrollos de reglamentos a lo largo de diciembre y enero, exigía a los Estados miembros la elaboración de un plan para desbloquear esos fondos, un plan con hitos intermedios, un plan de inversiones y de reformas también que cada Estado miembro tendría que remitir a Bruselas. España, igual que otras grandes economías de la zona euro, el 30 de abril remitió, como hay fecha un poco límite, remitió ese plan, que es el plan que todos conocéis, que es el plan España, lo han llamado el plan España Puede. Es un plan que tiene 10 palancas, 10 capítulos de inversión y 30 subapartados o componentes. Está dividido en reformas e inversiones, hay al total de 200 medidas, mitad en reformas y mitad de inversiones, que es lo que hemos remitido a Bruselas para su valoración. Como ha dicho Sara antes, la semana pasada la presidenta de la Comisión en un acto, en una valoración o una aprobación informal que se llama, aprobó el mismo día pues, el plan de Portugal y el plan de España. Esto quiere decir que la Comisión Europea ha dado por bueno el plan remitido a España y que lo va a elevar al Consejo para que los ministros de Finanzas y de Economía, que es lo que se llama el ECOFIN de la Unión Europea, den en un plazo de 4 meses una valoración sobre la decisión que le ha elevado la Comisión Europea, ¿vale? Ese es el punto en el que nos encontramos. Tenemos una aprobación
informal con un importante documento de valoración de la Comisión Europea, que es el que yo os voy a tratar de resumir ahora, y tenemos pendiente pues, que el Consejo apruebe el plan para que se pueda desbloquear ese primer pago de 9.000 millones de euros que llegarían como transferencias a España, ¿vale? Focalizando un poco en esa valoración que ha hecho la Comisión Europea sobre el Plan de España, pues sabéis que había 11 criterios a valorar. En 10 de ellos el Plan de España tiene una nota excelente y en uno de ellos pues tiene una nota un poco más baja, pero están aprobados todos los criterios y por lo tanto bueno, pues se considera una muy buena valoración del plan. No voy a explicar aquí esos 11 criterios, pero sí que nos gustaría poner focos en 3 apartados específicos. Uno es el impacto macroeconómico que se espera que la inyección y la puesta en marcha de este plan, que como os he dicho no solo tiene inversiones ni que se vaya a poner financiación pública, sino que tiene una parte importante de reformas y que tiene que calar en la economía. Y luego la parte más cualitativa de evaluación de cómo impacta ese plan y la puesta en marcha de ese plan en los objetivos de eficiencia energética y de transición digital, ¿vale? Ya por último os comentaré cuáles son esos mecanismos de gobernanza y doy paso a Elisa que va a profundizar en todo eso, ¿vale? Comenzando por el impacto macroeconómico que se espera del plan. Sabéis que la pandemia del coronavirus provocó en las economías de la zona euro y en especial en España una caída muy abrupta del PIB, fruto de las medidas de restricción de movilidad y de confinamiento. En España ha tenido casi una caída de 11 puntos porcentuales. Con la puesta en marcha de este plan, lo que se espera es poder recobrar un poco los índices pre-COVID del entorno macroeconómico de España. El primero de ellos es ese crecimiento del PIB. Las estimaciones de la Unión Europea y las estimaciones del Gobierno de España para estos 2 primeros años, 2021 y 2022, sí que son muy parejas y son bastante realistas. Lo que dice es que la economía para el año 2022 habría recuperado los índices pre-COVID del PIB, ¿vale? Sin embargo, bueno, pues la Comisión Europea hay un apartado en el que dice que el incremento acumulado de ese PIB en esos valores que indico ahí, que es un 2,8, un 4,15 y un 4,16, pues que los consideran demasiado optimistas respecto a lo que ha evaluado la Comisión. No obstante, pues si hacemos caso a estas tendencias, también ratificada ayer por el Banco de España, que dijo que la economía española se esperaba que creciese el PIB este año un 6, más o menos 6,2%, pues parece que en 2022 habremos recuperado ese índice. El otro apartado específico y donde sabéis que España tiene una asignatura pendiente es el empleo. Las tasas de desempleo en España son muy altas. En este año 2021 ha llegado casi al 15,5%. En 2021 seguirá esa tasa, pero se espera que a lo largo del 2022 esa tasa de desempleo se reduzca hasta un 14,4%. Como veis, no es una tasa significativa y eso significa que España tiene que poner en marcha esa serie de reformas que están contenidas también en el plan, como sabéis que son la reforma laboral, la reforma de las pensiones y luego la sostenibilidad fiscal, que ahora mismo no está asegurada. El documento de la Unión Europea, y que os animo si queréis, de la Comisión Europea, perdón, y que os animo a que evaluéis, también hace referencia a otros indicadores macroeconómicos, como pueden ser la inflación o el grado de endeudamiento de las administraciones públicas, ¿vale? Pasando a una parte más cualitativa y poniendo el primer objetivo en el impacto en la transición verde, el programa de España, en los 10 primeros componentes del plan, de los 30 que hay, los 10 primeros componentes tienen un objetivo de dar solución a esa transición verde. España, el 40%, casi el 39,7% de las inversiones que están previstas en el plan están identificadas para dar solución a esos objetivos de transición verde, ¿vale? Esos 5 bloques que hemos resumido ahí es un poco los aspectos que se han evaluado a lo largo de todo el plan y donde España va a poner especial foco. En la parte de eficiencia energética y reducción de los gases de efecto invernadero, sabéis que la componente de construcción y de edificación tiene una importante inversión y además la Comisión Europea en su documento de evaluación dice que ese plan de recuperación no va a ser suficiente para alcanzar esos objetivos a través de la rehabilitación de edificios y que se necesitará la movilización de capital privado y de capital público adicional, ¿vale? Para la parte de energías renovables se está poniendo mucho foco en el uso de esas energías, de la parte del hidrógeno verde, que además se le quiere dar
un enfoque de proyecto a gran escala con lo que se han llamado los PERTES y un sistema eléctrico flexible, descentralizado y dinámico. La parte de economía circular, y este es un punto que nos gustaría resaltar, hace especial énfasis en que las empresas tienen un papel muy clave en esta parte de economía circular y de gestión de residuos, ¿vale? Otros apartados a lo mejor menos de acto empresarial y sí más que recaen en la gestión del gobierno, pues está la gestión hídrica de España, de todos los recursos del litoral y de todos los recursos hídricos que tiene, la gestión del suelo y de la biodiversidad, ¿vale? De la parte de transición digital, que es muchísimo más transversal, está casi recogida digamos, en el 80% de los componentes del plan, tiene una dotación del 28,2. ¿Cuál es el resumen que se hace del plan de España y de la situación de España en estos casos? España tiene unos datos muy buenos de conectividad, es uno de los países de la Unión Europea con más despliegue de banda ancha, pero sin embargo tiene una alta demanda de esos servicios, pero sin embargo no tiene desarrolladas unas competencias digitales, ni a nivel de población en general, ni a nivel de especialistas TIC en particular. Por eso sabéis que hay un componente específico, el componente 19, que tiene que poner especial foco en ello, que es en el desarrollo de profesionales del ámbito TIC y en específico del ámbito de la ciberseguridad y de la inteligencia artificial. Por lo tanto, no va acompasada esa demanda de especialistas TIC y esos altos niveles de conectividad con la situación de desarrollo en capacitación digital que tiene España. Para esto y para el desarrollo también y el uso de integración de tecnologías en las pymes se encuentra el componente 13 que luego os harán más detalle en él, pero bueno, que lo tengáis como referencia porque ese impulso a la pyme va muy orientado a esa digitalización que sabéis que es donde tenemos una pequeña brecha. También esa brecha digital, y como pone el primer componente, se encuentra en que esa conectividad entre las zonas urbanas y las zonas rurales obviamente no está estandarizada y hay que tratar de corregir. ¿Vale? Y yo, por finalizar y no extenderme más, me gustaría terminar esta ponencia haciéndoos un poco de referencia a algo que preocupa mucho a las empresas, que es la gobernanza de ese plan y quién es el responsable de estos fondos, a quién tenemos que acudir o quién es un poco quien da la cara en Europa y con el resto de comunidades autónomas. Sabéis que los fondos que llegan desde la Comisión Europea son gestionados directamente por el Gobierno central y por lo tanto han designado a una Secretaría General de Fondos Europeos dependiente del Ministerio de Hacienda para que sea el interlocutor con la Unión Europea. Además, de ella depende una nueva dirección general que han creado para el mecanismo y el plan y que es la que va a coordinarse con el resto de entes públicos y de administraciones territoriales, ¿vale? El papel de la IGAE, que es la Intervención General del Estado, sigue siendo el que es hasta ahora en todo lo que tenga que ver con mecanismos de contratación o de financiación pública, que es una autoridad de control en ese mecanismo, ¿vale? Así que simplemente que tengáis como referencia que las comunidades autónomas se coordinarán con el Gobierno principalmente a través del Ministerio de Hacienda y sobre todo de la ya tan conocida conferencia sectorial del Plan de Recuperación y Resiliencia y que Elisa os va a comentar más en detalle a continuación. Así que por mi parte, pues nada más. Espero que haya sido de vuestro interés y Elisa, cuando tú quieras. Pues muchas gracias, Silvia, y bueno, muchas gracias por permitirme participar en este espacio que creo que es de tremenda actualidad y oportunidad, ¿no? Me presento, soy Elisa Gil, soy la directora de Regulación y Public Policy de PKF Atest y me corresponde, pues, junto con Silvia, hacer esta introducción a lo que yo considero que es la parte mollar, ¿no? de esta sesión, que es la mesa redonda, que estoy segurísima que va a ser de muchísima utilidad. Me toca hablaros de, a partir de ahora, ¿qué? Vale. Voy a tratar de ceñirme en estos 10 minutos a toda la cantidad de cosas que creo que son importantes, ¿no? Se dice de esta ocasión en la que estamos que esto es un reto de país y yo creo que es muy acertado. Un reto de país significa que hay una implicación directa de todos los actores afectados. Esto no solamente afecta a las empresas, sino que creo que tiene una implicación absolutamente esencial por parte de los poderes públicos, que son a los que les corresponde marcar los criterios, las políticas y los cauces por los que tenemos que ir, ¿no? Como dice Silvia, la presidenta de la Comisión Europea dio una validación informal la semana pasada, quedan dos requisitos para que empiece a llegar el dinero, ¿no? La primera es la ratificación previsiblemente el 13 de julio por parte del ECOFIN
Y luego deciros que también la Unión Europea, para hacer frente a estos pagos, esto que nos dan, los 9.000 millones de euros que nos dan ahora, son una prefinanciación, ¿no? Ha hecho emisión de deuda en los mercados, la semana pasada hizo la primera, captó 20.000 millones y pretende hacer antes del periodo estival 2 emisiones más para poder hacer llegar antes de septiembre a los Estados miembros el dinero. Pero, ¿cómo van a llegar los fondos a España? Pues se van a llegar semestralmente y sujetos al cumplimiento de una serie de requisitos, porque bien es cierto, como apunta Silvia y antes Sara, el plan ha sido validado, el plan es un plan ambicioso en cuanto a las inversiones, los proyectos y las reformas, son 102 reformas vinculadas a reformas normativas y luego son 110 inversiones que son más concretas y referidas a proyectos en el marco, ¿no?, temporal de 2021-2023, y esto creo que tiene que ser muy importante. Y como os digo, vinculadas a cumplimientos de hito semestre a semestre, porque la Unión Europea va a estar vigilante en todo momento. La Unión Europea tiene mecanismos de control para que los países no crucen líneas rojas y no se salgan de los márgenes de lo que ellos han establecido. Controles, desde mi punto de vista, rigurosos y necesarios. Hay controles bimensuales que pueden llegar hasta 6 al año, 2 controles de fiscalización anual, uno cada 18 meses, que son como examen de hitos. A España le corresponde a finales del 22 el primero. Y luego está el semestre europeo, que es esa cosa que oímos en prensa, que a mí me parece fundamental, que es las pautas que Europa marca para que los países no se aprovechen de la situación y puedan seguir una serie de líneas tan importantes como no perdamos de vista el Estado de Derecho, que parece que no necesitaría ser resaltado, pero es muy necesario, ¿no? Dicho esto, España la prefinanciación de 9.000 millones de euros la recibirá antes de septiembre, y en una comparecencia hace 2 días de la vicepresidenta segunda, que es la que está encargada de dar cumplimiento, ¿no?, al mandato de informar al Parlamento de cómo va el grado de ejecución y de cumplimiento del plan, establece que para el marco 21-23 España pretende recibir el 80% de las transferencias, no el 100%, y vinculado, como digo, a una serie de cumplimiento de hitos fundamentales. El primer pago debería llegar a finales de este año, que son 10.000 millones de euros, sumados a los 19.000 de la prefinanciación. Fijaros que el Gobierno había consignado en los presupuestos generales del Estado 27.000 millones de euros e incluso había hecho sus previsiones por esta cantidad. Pues ya vamos a recibir 19.000, que son 8.000 millones menos, y eso evidentemente va a condicionar, ¿no?, el cálculo de determinados componentes. Pero el dinero que llegará a finales de este año, el Gobierno considera que ya ha cumplido los primeros hitos, que son vinculados al cumplimiento de determinadas normativas, como son la Ley de Transición Ecológica, que ya está aprobada, la regulación del teletrabajo, que está a punto de concluir en el Senado, la estrategia del hidrógeno renovable, la Ley Orgánica de Educación, que también está aprobada, y el tema del ingreso mínimo vital, que también está aprobado. Entonces, esto está dentro de los parámetros, los grandes temas estructurales y los grandes temas que Europa marca la senda, y evidentemente pues es de esperar que el dinero llegue a finales de año. Pero la cosa cambia a partir de si queremos empezar a recibir los pagos del 22 y del 23, porque hay el plan que sí tiene muchas medidas, pero adolece de concreción en cuanto a grandes medidas y a grandes temas que Silvia ha apuntado muy por encima, ¿no? Y frente a los que la Unión Europea sí que se permanece muy firme, ¿no?, y muy vigilante de que aquí no sea parte de la línea marcada, ¿no? Y está el tema de la reforma laboral. España no tiene buena puntuación, como decía Silvia, en niveles de desempleo. La reforma laboral y la reforma del sistema de pensiones. La vicepresidenta el otro día dijo que esto se contempla para el próximo semestre. La reforma laboral se llevará a cabo a través de un Real Decreto Ley, y aquí no hay que alarmarse, las reformas laborales se han producido a través de Real Decreto Ley. Lo importante es que se pueda dar participación, ¿no? Si estamos en un reto país, lo ideal sería que aquí el país, los actores, los agentes sindicales, los agentes sociales pudieran y los grupos con representación parlamentaria, ¿no?, pudieran tener algo que decir al respecto. Yo no me parece mal el Real Decreto Ley si hay una audiencia, un trabajo previo y una información a las partes, ¿no? Y lo mismo el sistema de pensiones. Vamos recibiendo información sobre si se ajustan al IPC, sobre si no. La realidad es que son temas de grandísimo calado en los que la Unión Europea
recomienda que haya consenso y que haya pluralidad de opiniones, y sería lo deseable que esto se produjera de esta manera. Además, el Gobierno pretende aprobar una estrategia de la energía eólica marina, pues para potenciar la política del agua, una estrategia de autoconsumo y una estrategia nacional de movilidad, ¿no? Esto para el primer pago del año 22. Y para los siguientes, pues ¿qué va a hacer el Gobierno de modificaciones normativas? Pues quiere modificar la Ley de Telecomunicaciones, la Ley de Comunicación Audiovisual, el Sistema Único Integrado de Formación Profesional, la Ley Concursal, la Ley de Prevención del Fraude Fiscal. Pensad que llegamos al 23, ¿eh? La Ley de Vivienda, un refuerzo de la evaluación de las políticas públicas, una ley de startups y una ley de impulso y de crecimiento empresarial. ¿Esto qué quiere decir? Pues esta ley a mí me parece esencial, porque una de las cosas en las que Europa nos llama la atención es en la maraña normativa en la que España vive. España vive con una legislación de rango nacional y España vive con las 17 comunidades autónomas y sus normativas. No hay una unificación de criterios, no hay pautas unificadas, y evidentemente esto fracciona mucho la unidad de mercado, ¿no? Europa recomienda que esto debería de alguna manera solucionarse. Entonces, esta ley de impulso y crecimiento empresarial que tiene previsto hacer el Gobierno, bueno, pues vendría a intentar solucionar este tema, ¿no? Y entre medias, la reforma del sistema fiscal, que se ha encargado a un grupo de expertos y que de la que todavía pues tampoco sabemos también, ¿no? Entonces, bueno, esto es una cosa que sí me gusta resaltar, que me parece importante, porque son todas las reformas grandes que vienen a partir de ahora, ¿no? Un reto como este, desde mi punto de vista, exigiría que en este momento la Administración española estuviera en primer tiempo de salud, dispuesta a tener sus medios, recursos materiales, humanos, organizativos, dispuestos para la llegada de los fondos, porque la llegada de los fondos no perdamos perspectiva. No podemos perder, no solamente será a través del Next Generation, sino que tenemos que contemplar los organismos, o sea, el marco financiero plurianual y los fondos europeos tradicionales, donde va a haber convocatorias y va a haber anuncios. ¿Quién va a distribuir estos fondos? Pues hay que tener también en cuenta estos organismos intermedios con gran experiencia en subvenciones, en concesión de ayudas, como son IDAE, CEDETI, Red.es, que son organismos que también van a tener mucho que decir, ¿no? ¿Qué hace el Gobierno? Pues el Gobierno convalida un Real Decreto Ley en enero de este año, el famoso Real Decreto Ley 36/2020, donde se supone que se va a dar una simplificación de procedimientos administrativos, jurídicos y un entramado a la Administración lo suficientemente potente como para que pueda afrontar este reto y pueda aprovechar esta oportunidad al 1000 por 1000. La realidad es que el Real Decreto Ley se convalida, entra en vigor, pero para que no se sustraiga también de que el Parlamento tiene mucho que decir, ¿no? Porque si apruebas un Real Decreto Ley y no das audiencia al Parlamento, pues, en fin, se acuerda la tramitación como proyecto de ley, como muchos de las leyes que se están tramitando en el Parlamento ahora mismo. Para que tengáis una idea aproximada, hay 61 leyes que se han tramitado desde el principio de la legislatura hasta ahora, 45 son en modo Real Decreto Ley. Es un porcentaje elevadísimo, elevadísimo. Entonces, el Parlamento tiene la facultad, como os decía, de poder votar a favor de la tramitación como proyecto de ley de estos Reales Decretos Ley, pues porque considera que son temas que son de calado suficiente. La realidad es que desde que se acuerda la tramitación de este proyecto de ley, del Real Decreto Ley famoso, ha habido 19 ampliaciones de plazo de enmiendas. Quiere decir que no se ha trabajado nada, no se ha hecho nada. Hubiera sido una ocasión fantástica para las lagunas, las carencias que puede tener el Real Decreto Ley, las preocupaciones que tienen las empresas, las preocupaciones que tiene el sector empresarial. Se hubiera podido enriquecer, ¿no? O cubrir lagunas, en su caso, de este Real Decreto Ley. Pero es que no se ha empezado ni siquiera a tramitar, con lo cual esto es septiembre, cuando empiecen a llegar los fondos, no va a estar disponible, ¿no? El Real Decreto Ley establece figuras importantes que estoy segura en la mesa redonda se van a tratar, introduce la figura de los PERTEs, pero no el instrumento jurídico a través del cual se van a canalizar. Hay que tener en cuenta que son proyectos estratégicos de dotación plurianual, no se dice nada en el Real Decreto Ley, no se habla tampoco, se habla de la creación de una ventanilla única que a fecha de hoy
tampoco se habla de los proyectos concretos que se van a desarrollar, si hay unificación de pliegos, si hay un procedimiento previo de autorización por el Estado y luego un control siguiente, que será así, por las autoridades europeas, la elegibilidad de los proyectos, la cofinanciación de los proyectos. Ojo, que esto a mí me parece muy importante, los proyectos no se financian al 100%, la empresa va a tener que financiar una parte importante y de esto tampoco se dice nada porque no conocemos porcentajes. Y finalmente, para terminar, ¿no?, con lo que Silvia apuntaba, donde lo dejó, la gobernanza. La gobernanza, Europa considera que un mecanismo de estas características necesita un control, una organización importante interna y desde luego lo que hace es decir que debería haber un organismo independiente que velara por todo esto. La gobernanza es endogámica, depende de la Presidencia del Gobierno, de la Secretaría General de los Fondos Europeos, del Ministerio de Hacienda. Todos los proyectos irán a través del Consejo de Ministros, con lo cual no hay un organismo independiente que pueda velar por esto. Y al final deciros que, como decía Silvia, ¿no?, la conferencia sectorial famosa que pretende canalizar las relaciones con las comunidades autónomas se ha reunido 2 veces y lo único que sabemos es que el presidente del Gobierno en julio convocará la conferencia de presidentes para informarles de cómo se va a gestionar el tema de los fondos con las comunidades autónomas. Como veis, es un trabajo ingente, es una información tremenda, es un reto muy importante y yo creo que hay que estar a la altura de este tipo de situaciones. Por mi parte no sigo, doy paso a la mesa redonda, que es lo que me parece interesantísimo, y muchísimas gracias. Fenomenal, muchísimas gracias, Elisa, porque además has hecho un esfuerzo de concentrar muchísima información y que seguro que surgen unas cuantas dudas al respecto de cómo se va a canalizar. Yo, si os parece, voy a dar comienzo a la mesa redonda, que es el apartado clave de esta sesión. Como lo vamos a organizar es que voy a ir dando entrada a los ponentes que tenemos para los panelistas que tenemos para esa mesa redonda y luego les haremos preguntas al respecto para cada uno de ellos. Sabéis que tenéis habilitado el instrumento de preguntas y respuestas en el chat, por lo tanto, si alguno de los que estéis como espectadores queréis dirigir alguna pregunta específica relativa al tema para ellos, pues tenéis ello disponible y yo las iré leyendo y en la medida de lo posible les iré dando entrada a los ponentes en función de la disponibilidad de tiempo, ¿vale? Entonces, por no irme mucho más, voy a dar la bienvenida a Román García. Román es asesor de política financiera y de inversión y de la Comisión Europea, una de las personas casi de más, porque además, bueno, ahora os lo contará Román en específico, pero él ha estado en esa revisión de planes de los países y por lo tanto, pues bueno, nos puede dar una primera visión muy detallada de esas valoraciones. Román, cuando quieras. Muy bien, buenos días a todos. No sé si se me escucha bien y se me ve bien en la cámara, que bueno, hoy día es lo primero, ¿no?, que hay que preguntar. Bueno, gracias Silvia y buenos días a todos los participantes. Encantado de estar aquí, ¿no?, para hablar de este tema tan importante, ¿no?, y tan interesante que nos atañe a todos, como es la recuperación económica de España y las claves para el aprovechamiento de los fondos, ¿no? Enhorabuena también y gracias a CEIM por la invitación, por supuesto, y enhorabuena, ¿no?, por el trabajo que estáis haciendo con las empresas, que yo creo que es fundamental, ¿no? Bueno, por mi parte, presentarme brevemente. Como ha dicho ya Silvia, mi nombre es Román García, soy oficial y asesor de política económica y de inversión en la Comisión Europea en Bruselas, en la Dirección General de Asuntos Financieros y Económicos de la Comisión. Llevo en la Comisión 5 años y, entre otros aspectos, pues bueno, he trabajado en la concepción y el diseño del programa Next Generation EU, que se aprobó el año pasado en el Consejo. Y ahora mismo, recientemente, en los últimos meses, estoy trabajando en el equipo que aprueba los planes de recuperación y resiliencia de varios países, entre otros España, ¿no? Anteriormente estuve 4 años en Washington, donde trabajé como oficial de inversiones en proyectos de corporate y project finance para el desarrollo del sector privado y en finanzas sostenibles. Y previamente, para que sepáis algo más sobre mí, desarrollé mi carrera aproximadamente unos 10 años en el sector financiero en banca de inversión entre Madrid, Londres y Nueva York, sobre todo en el mercado de titulizaciones, ¿no? Y bueno, con esto dejo paso a Silvia.
dejo paso a Fenomenal, otros. muchísimas gracias y muchísimas gracias por supuesto a ti por participar hoy en una sesión, porque además sabemos que has tenido unos meses de mucho trabajo y muy entretenidos, y para nosotros es un lujo poderte tener hoy en esa mesa redonda, así que volveremos a hacerte preguntas. Está también conectada Mar Santana. Mar es la directora de Empresas de Madrid Metropolitana de CaixaBank y por lo tanto también una persona clave en este aspecto por la gran capilaridad que tienen los bancos y ese contacto tan estrecho con las empresas, que es al final nuestro objetivo y las grandes objetivo de que ejecuten los fondos. Mar, cuando quieras, encantadas de que te presentes. Buenos días, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Que hemos tenido unos problemas de conexión. Muchas gracias, Silvia. Oye, pues nada, en primer lugar también agradecer, como ha hecho Román, a CEIM que nos haya invitado a participar en estas jornadas, al apoyo que estáis dando a la empresa, además en unos momentos tan difíciles como estamos viviendo durante el año 20 y todavía 21. Y también, pues bueno, un placer compartir esta mesa con los distintos ponentes que poco a poco luego tú ya irás citando. Efectivamente, soy la directora comercial de empresas de Madrid Metropolitana. Pues llevo prácticamente casi 30 años en banca, la mitad de los cuales en banca de empresas. Por lo tanto, espero que con la experiencia que tengo, pues poderos aportar, pues además del enfoque de los fondos de Generation, un poco lo que estamos viendo que las empresas las dudas que nos están suscitando y cómo ven ellas que les podemos ayudar. Comentaros también, pues bueno, que además de la formación en SADIS, pues he sido también miembro del Comité Consultivo de Accionistas de CaixaBank. También desempeño el cargo de vicepresidente de la Cámara de Comercio Internacional y fui en su día consejera de una compañía de blockchain, de un consorcio de 13 bancos europeos para lanzar una plataforma de blockchain de comercio exterior que se llama WeTrade y que ya está en funcionamiento. Como os decía, también miembro del Comité Consultivo de Accionistas de CaixaBank y muy comprometida tanto con el talento sin género. Soy redactora del Código de Buenas Prácticas para mejorar la competitividad de la empresa, junto con la asociación EGECON, que nos invitó la ONU a presentar esta iniciativa, y ya hay muchísimas empresas del IBEX que se han adherido al código, que es totalmente gratuito, y también muy vinculada con la educación financiera, porque creo que es uno de los pilares fundamentales para que la sociedad y la empresa pues vayan mejorando día a día. O sea que muchísimas gracias de estar compartiendo aquí estos momentos con vosotros. Fenomenal, Mar. Pues nada, muchísimas gracias. Volveremos a hacerte preguntas de las empresas, que por tu gran experiencia tienes bien conocidas todas sus necesidades. Doy paso a María. María es socia de la empresa Incom y una gran especialista en proyectos de I+D y con una amplia experiencia en proyectos ya de la Unión Europea, como puede ser H2020. Así que, María, es un placer tenerte con nosotros hoy. Muchas gracias, Silvia. Se me escucha y se me ve bien, entiendo. Muchísimas gracias a CEIM por dejarnos este espacio hoy, no solo a mí, sino también a Elisa, contando toda la parte de regulación, que es un poco la base de todo lo que se va a generar en los próximos años, y estamos todos esperando que esto empiece la máquina a funcionar, y a partir de estas cosas que nos ha contado Elisa tan interesantes, pues creo que todos tenemos que empezar a saber, ¿no? Yo soy socia en PKFATES de Incom, que es el área de la firma donde nos ocupamos de ayudar a las empresas a conseguir incentivos públicos en todas las áreas y además a todos los niveles, ¿no? Ayudas en forma de subvención, en forma de préstamo, tanto con las administraciones regionales como a nivel nacional, como también, como dice Silvia, en los programas europeos, donde se compite directamente con todos los países de Europa, y ahí tenemos, bueno, pues yo creo que España puede estar orgulloso de los resultados que tienen nuestras empresas en esos programas, que son muy competitivos. También ayudamos a las empresas en todo lo que tiene que ver con los incentivos fiscales a la I+D y a la innovación tecnológica, que a veces desmerece un poco porque todo el mundo está esperando las subvenciones,
pero la parte fiscal es muy importante. Y es una gran ayuda el ahorro fiscal para las empresas y algunos mecanismos que hay habilitados creo que son fundamentales para que también los tengamos en cuenta y no miremos solo las subvenciones y los préstamos que hay por la parte pública. Incluso también pues, hay bonificaciones que se dan a través de la Seguridad Social, etcétera. Entonces, nosotros nos encargamos de ayudar a las empresas a que todo ese mapa de incentivos públicos existentes de todas las procedencias pues pueda estar de manera óptima aplicado en ellas y bueno, pues de alguna forma ayudar a empujar un poquito a poner a las empresas españolas en una situación más competitiva en los mercados y que puedan hacer sus proyectos realidad pues de la mejor manera posible y antes, ¿no? Y eso es un poco a lo que nos dedicamos nosotros. Que no es poco. Muchísimas gracias, María. Volveremos sobre esa parte de I+D que es también una asignatura pendiente en España y que creemos que tiene mucho potencial. Doy paso a Tomás Font. Tomás Font es el director general de Wolters & Kluger, que es una empresa tremendamente especializada y con un gran conocimiento de las necesidades de digitalización de nuestras empresas españolas y sobre todo de la parte de despachos. Tomás, cuando quieras. Sí, muy buenos días. Gracias, Silvia, por la introducción. Gracias a CEIM también por la organización de esta sesión, que obviamente me parece tremendamente necesaria e importante. Como presentación, pues decir, como apuntabas, ¿no? Soy el director general de Wolters Kluwer Tax & Accounting en España. Llevo en la casa pues más de 10 años y bueno, también soy miembro del consejo asesor del clúster digital de Barcelona, que bueno, pues va muy en línea con lo que estamos apuntando hoy, ¿no? Cómo digitalizamos las compañías y por dónde empezamos, que ahí está la clave, ¿no? Pero más que hablar de mí, también me gustaría hablar de quién represento. Wolters Kluwer, apuntabas que es una compañía especializada en el ámbito de los despachos. Es correcto, es así. Somos una compañía tecnológica que básicamente desarrollamos soluciones en el ámbito fiscal, contable, laboral y de gestión para despachos profesionales y para empresas. Y claro, obviamente la oportunidad de los fondos Next Gen pues remueve todo este mercado y hace que tengamos entre todos, y creo que en las distintas intervenciones que hemos tenido hasta ahora, pues lo han puesto de manifiesto, pongamos un poco de orden en todo esto para sacarle el máximo partido posible a la situación y oportunidad que tenemos, que como país es tremendamente importante, ¿no? Venga, gracias ya y con ganas de empezar la mesa. Venga, gracias, Tomás. Por último, doy paso a Luis Socias, que es el jefe de la Oficina de Proyectos Europeos de COE y uno de los principales implicados en que esa evangelización sobre estos proyectos europeos y estos fondos Next Generation lleguen al mayor número de empresas españolas posibles. Así que, Luis, cuando quieras. Hola, Silvia, buenos días. Y gracias. Veo que tengo un problema con la cámara, que me pone que está deshabilitado. Pero ahora en todo te la caso, intentamos habilitar, sí, que hay que hacerte anfitrión. En todo caso, agradeceros la invitación por vuestra FEIM, con el que estamos trabajando, como no puede ser de otra forma, estrechamente entre COE y CEIM, no solo porque estamos físicamente al lado, sino porque además desde el principio y a colación de la creación por parte de COE de la Oficina de Fondos Europeos y de CEIM, la análoga que lleva Silvia, estamos trabajando intentando hacer dos cosas. Primero, acercar la máxima información e intentar que, como hoy y en sesiones de este tipo y con reuniones específicas, seamos capaces de acercar la máxima información. Y en segundo lugar, porque estamos intentando ponernos a disposición del Gobierno central y en este caso a través de Silvia, del Gobierno autonómico, para que una vez hemos tenido el visto bueno de la Comisión, empecemos con lo importante que es la ejecución de fondos. Por eso yo en mi trayectoria anterior que compartí con Silvia en consultoría, mi bagaje era con el sector público y estamos muy centralizados ahora en eso para intentar, insisto, que una vez tenemos el visto bueno de Bruselas en la parte del plan, lleguemos a lo importante, que es lo que mis predecesores señalaban, y es empezar a ejecutar y empezar a que ese dinero que Europa pone a nuestra disposición llegue a proyectos concretos. Así que encantado de poder entrar en materia cuando queráis. Gracias, Silvia. Muchísimas gracias, Luis. Pues me vais a permitir que empiece con Román la ronda de preguntas, ya que es de la parte más estratégica y más amplia. Román, nos gustaría saber, aunque ya he hecho un pequeño breve resumen desde mi humilde análisis de vuestro plan, ¿qué aspectos resaltarías de ese plan de España o crees que van a ser clave en la ejecución para que este plan llegue a esos objetivos de resiliencia, sobre todo, que tenemos que cumplir?
Muy bien. Bueno, gracias Silvia por la pregunta. Por cierto, que tu humilde análisis me parece bastante acertado, ¿no? Vaya esto por delante. Y bueno, yo quiero decir primero, empezar con un disclaimer que obviamente las opiniones que yo voy a exponer hoy son mías, no son de la comisión, ¿no? Eso está claro. No me quiero meter en problemas. No, está claro. Y bueno, voy a empezar, mira, con un quote, si queréis, ¿no? Que a mí me gusta mucho porque lo veo muy, muy al caso, ¿no? Y es un quote del presidente Eisenhower que decía que plans are nothing and planning is everything, ¿no? Y yo es que esto lo he visto pues a lo largo de toda mi carrera en las distintas organizaciones donde he trabajado, y esto cómo se aterriza el asunto que nos compete esta mañana. Pues bueno, al final podemos estar hablando toda la mañana y probablemente bueno, pues el resto del año sobre si el plan en sí mismo es bueno, es regular, es muy bueno, etcétera, ¿no? Pero al final lo que hace bueno o malo un plan, sobre todo, es cómo se implementa, ¿no? Y yo creo que esta, la primera cosa que hay que tener presente es, al margen de que obviamente la atención mediática, política y todo ha sido sobre si el plan hasta ahora, porque es la fase que tocaba, fase elaboración, ¿no? Pero pues es así, pero yo creo que donde realmente hay que poner los recursos y donde hay que ser fino es en cómo hacer esto un éxito en la parte de implementación, ¿no? Entonces, respecto a los aspectos, un poco me preguntabas, ¿no? ¿Qué destacaría, no? Pues mira, destacaría por encima de todo 4 cosas, ¿no? La primera es el fuerte enfoque que tiene el plan en el apoyo a la transición digital y green, ¿no? Y verde, ¿no? Que tú ya has comentado. Casi el 40%, ¿no?, de las inversiones y reformas están destinadas a apoyar este objetivo, y el 28% en lo que se refiere a la transición digital, ¿no? Estos dos, la transición ecológica y digital, son 2 de los 6 pilares estratégicos clave, ¿no?, y objetivos del programa en sí mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido es bastante rico, y estas valoraciones las hago con respecto a otros planes, ¿no?, que se han presentado aquí en Bruselas de otros países, ¿no? El segundo punto es el fuerte componente de reforma que tiene el plan, ¿no? Hasta 102 reformas, como ha dicho muy bien Elisa, ¿no?, al empezar, están incluidas en el plan, y sobre todo el grado de cobertura, que es muy, muy amplio, de las recomendaciones país y country specific recommendations, que llamamos nosotros, que la Comisión Europea viene haciendo a España en los últimos años, ¿no? Esto es importante porque la filosofía misma del instrumento, integrado ahora en el semestre europeo, es precisamente esta, ¿no? Que los países puedan, bueno, pues hay una historia detrás, ¿no?, y que los países puedan utilizar estos recursos para hacer reformas estructurales, ¿no?, que permitan acelerar el crecimiento económico y de forma sostenible, ¿no?, inclusiva. Entonces, el tercer punto sería un poco el buen balance, ¿no?, que hay en el plan respecto en lo que tiene que ver con las medidas, ¿no? 102 reformas, 109 inversiones. Hay un equilibrio bastante adecuado, en el sentido que nos pudiéramos imaginar, por ejemplo, un plan sin apenas inversiones, con lo cual habría un problema en cómo se podrían financiar estas reformas, ¿no? Y viceversa, ¿no? Si un plan tuviera todo inversiones, uno se plantearía si enviar dinero a sectores de la economía que no están siendo eficientes es la mejor estrategia, ¿no? Y por último, por último aspecto un poco a destacar, diría el exhaustivo detalle de hitos y objetivos que se han incluido en el plan, ¿no? Y como decía muy bien Elisa al principio, esto es muy importante de cara al éxito de la propia implementación y al seguimiento y monitorización del instrumento, ¿no?, en sí mismo, ¿no? Más de 400, ¿no? Esto ha sido un trabajo ingente entre la Comisión y España, una negociación, y yo creo que esto va a facilitar mucho porque al final, como bien se comentaba, el instrumento está basado en performance, está basado en que los desembolsos se van haciendo en función de que se vayan cumpliendo esos hitos de cada proyecto y objetivos, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Y quizá por mencionar un par de cosas no tan positivas, ¿no?, vamos a decirlo así, para ser justos, ¿no?, para equilibrar un poco la balanza, ¿no? Aunque a mí, obviamente, me corresponde decir que el plan está muy bien y que va a traer éxitos, ¿no?
pero diría los riesgos fiscales, ¿no? La posición de España, bueno, pues es, si quieres, comparada con otros países de la Unión, sobre todo históricamente, pues presenta riesgos importantes. Ahora hay un momento de crisis muy fuerte donde se requiere que las finanzas públicas pues hagan ese apoyo al sector privado, ese apoyo a la economía, y es un momento complicado. Entonces, la sostenibilidad de las cuentas fiscales preocupa, ¿no? Preocupa bastante, y eso es un punto que habrá que mirar bastante de cerca, ¿no? Y el segundo aspecto, y yo diría que con esto, bueno, pues el segundo aspecto que yo veo aquí a tener muy en cuenta es la capacidad para absorber estos fondos, ¿no? Que yo creo que se ha comentado muchísimo en España el último año. Aquí, bueno, el histórico no favorece a España, como todos sabemos, y el reto es mayúsculo porque ahí los fondos se han casi cuadruplicado, ¿no? Y bueno, y esto es un tema que hay que ver, ¿no? Se plantea un perfil de desembolso muy marcado en el principio, en los 3 años, la mayoría se ha hecho un front-loaded de las reformas, y esto va a exigir muchísimo en el comienzo, ¿no? Y que el comienzo se haga bien, ¿no? Fenomenal, muchas gracias. Volveremos a esa parte de gestión de fondos, que es una de las cosas que preocupa, pero me voy a quedar con una de las cosas que has dicho al principio, que es lo que va a definir que el plan sea mejor o peor es cómo se implementa, ¿vale? Y en este caso me gustaría lanzarle la pregunta a María, por ejemplo, que tiene una gran experiencia en interlocución con las administraciones públicas. ¿Cuál cree que van a ser los organismos con los que estos fondos se van a poner? Es decir, ¿qué ventanillas se van a abrir y en qué formato para que las empresas, sobre todo, puedan acceder a estos fondos y se pueda ejecutar ese plan, como decía Román? Vale, muchas gracias, Silvia. A ver, yo aquí voy a contar lo que sabemos, porque sabemos que hay muchas cosas que no sabemos, pero también vamos sabiendo cada vez más cosas. Y de hecho, ya desde que se aprueban los presupuestos generales del Estado para 2021, aparecen partidas nuevas que van a ir a cargo fondos Next Generation, y que si uno se los estudia con mucho detalle, que eso es más el trabajo de Lisa, que va con su lupa, pues podemos encontrar ya dónde van a estar estas ventanillas. No, en el fondo no es tan difícil, aunque hay partes que evidentemente no están incluidas ahí. Sabemos las ventanillas de todo lo que vaya a salir en forma de convocatorias de concurrencia competitiva, o de concurrencia no competitiva, pero que vaya a estar publicado en un boletín oficial y que vaya a tener unas condiciones a las que uno tiene que acceder, pues con una memoria, con unos presupuestos, etcétera, que son las habituales. No va a ser muy distinto de a lo que estamos acostumbrados. Ya sabemos que el CDTI ya tiene este año 500 millones de euros más de lo habitual en su presupuesto, sabemos que IDAE tiene 1.500 millones de euros más. Ya vamos viendo dónde están esas ventanillas. En el CDTI me consta, yo hablo más siempre de la parte de innovación porque es más mi área, ¿no? Y es la que conozco en más detalle, pero la parte de inversiones no nos debe ser ajena. Pero vamos, sí me consta que en el CDTI están trabajando como locos, ya se ha cerrado la convocatoria del programa tecnológico aeronáutico que va a cargo de fondos Next Generation. El próximo día 8 de julio se cierra la convocatoria Neotec, que tiene este año 11 millones más de los que suele tener en convocatorias pasadas. Por lo tanto, también cogemos dinero para las startups que tienen base tecnológica, donde ya se está apoyando desde las administraciones públicas. En el IDAE, además, sabemos que esos 1.500 millones de euros extras se van a hacer muchas cosas nuevas. Se han sacado diferentes consultas en relación a temas de hidrógeno que bueno, pues en el área de innovación pues quizás va a ser un poco uno de los estandartes, ¿no? del país, todo lo que se está trabajando en empresas, en centros de investigación, en todos los temas que tienen que ver con hidrógeno. En Red.es va a haber cosas. En industria, ya hemos tenido hace unos días también una noticia, todos estábamos esperando a ver cómo salía la nueva convocatoria de reindustrialización, que es una convocatoria de toda la vida del Ministerio de Industria para apoyar
pues la mejora, la ampliación de líneas productivas, la creación de nuevas industrias. Y bueno, nos ha sorprendido un poco cómo se va a ejecutar, porque es diferente a cómo estábamos acostumbrados, que era una convocatoria que publicaba directamente el Ministerio de Industria y la gestionaban de manera directa. Y bueno, este año se va a multiplicar por 2 prácticamente el instrumento. Se van a tener, hay novedades que son un poco extrañas para nuestra costumbre de cómo estamos habituados a recibir las ayudas, porque incluso pues se habla de fórmulas de equity, bueno, fórmulas un poco más yendo hacia Europa, en realidad, que son cosas que hemos comentado alguna vez, incluso Román y yo, ¿no? Pues unas fórmulas que no es la pura subvención, sino que, bueno, pues que exige también un esfuerzo posterior de la empresa en que recibo esta ayuda, pero yo luego me tengo que esforzar en que esto vaya bien adelante. Y va a haber 600 millones de euros en ayudas para el fortalecimiento de la industria, que en vez de en el Ministerio de Industria, el Ministerio de Industria se lo ha encomendado a Sepides la gestión. Vamos a tener fórmulas un poco más diversas de a lo que estamos acostumbrados, precisamente porque, por esto que decía Román, ¿no? Tenemos muchísimos más fondos, no estamos acostumbrados a gestionar toda esta cantidad de fondos, y cuando hemos tenido menos, no nos hemos podido quedar con ellos, o por lo menos con una buena parte de ellos. Entonces, yo creo que toda esta parte que contaba Elisa al principio de la regulación es fundamental, porque sí que hay algunas recomendaciones ya antiguas del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea en relación al por qué no se están ejecutando los fondos anteriormente, y está claro que hay una serie de reformas estructurales y legales que hay que hacer para que eso se permita, porque la realidad es que las empresas están deseando que haya convocatorias, las empresas concurren, están informadas, o por lo menos esto es lo que nosotros percibimos desde donde estamos, ¿no? En general, hay un conocimiento muy bueno de todas las convocatorias que hay buena concurrencia, y luego pasan cosas, ¿no? Entonces, yo creo que esas reformas hay que hacerlas rápido para que de verdad esos fondos se puedan ejecutar, porque las ventanillas no van a ser tan distintas de aquellas a las que estamos acostumbrados, y estaremos alerta, ¿no? Con las orejas abiertas y con los ojos también muy abiertos para ir ayudando a que a través de vosotros en CEIM y de otras instituciones pues se dé suficiente información para que las empresas puedan acudir. Pero desde luego lo importante es que después este dinero no haya que devolverlo, que se ejecute bien y que se haga, con cabeza. Así como mensaje final de conclusiones, ya hay ventanillas abiertas. No nos despistemos porque habrá nuevas, pero desde luego vamos a ir aprovechando las que se van abriendo. Y además hay que ejecutar ya presupuesto en 2021, y me consta que diferentes agencias y organismos están ya, sobre todo lo que tiene que ver con la parte de industria y de innovación, están a tope. Fenomenal, María. Me ha encantado tu mensaje de cierre, ese es importante. De María extraer dos mensajes de tranquilidad. Uno es: las ventanillas son las habituales, la forma en la que se van a gestionar los fondos son las habituales, líneas de subvención, aunque tirando a europeizar un poco esa gestión, y las licitaciones públicas. Las ventanillas, las de siempre. María ha enumerado unas cuantas, también entran en juego las comunidades autónomas, que lo harán un poco más adelante, pero por las mismas vías, así que muchísimas gracias, porque has hecho un repaso a unas cuantas entidades que ya están trabajando y que las empresas tienen que tener en el radar, ¿vale?
Una de las partes que suele preocupar también mucho a las empresas, Mar, si te parece, esta por alusión a entidad financiera te la remitimos a ti, es que bueno, los proyectos europeos se ha hablado desde el principio que previsiblemente no van a estar financiados al 100% con esa parte pública, sino que lleva también esa parte de financiación privada. Entonces, nos gustaría saber en ese caso pues cómo las entidades financieras, y que también tenéis mucho expertise en gestión de fondos, estáis preparándoos o si tenéis algún proyecto específico o habéis diseñado algo para atender a esa parte de financiación privada sobre todo de la pyme española y madrileña. Bueno, pues efectivamente, como decías, somos una parte importante y estamos trabajando en ello, pero es cierto que todavía no tenemos todo el detalle de los distintos verticales para poder desarrollar los productos en detalle como tal. Pero a mí sí me gustaría comentar que, como tú muy bien has resaltado, Silvia, y retomando lo que comentaba Román, que como en toda estrategia, el punto crítico es la implementación de la misma, ¿no? Entonces, en este sentido, lo importante es que se pueda hacer un uso eficiente de los fondos. Y para hacer un uso eficiente significa que tenemos que aumentar el efecto multiplicador para que llegue al mayor número de empresas posibles, y ahí es algo fundamental el sector privado y, por supuesto, los bancos. Entonces, las entidades financieras llevamos ya, pues lo habéis visto en prensa, reclamando que el sector financiero podemos jugar un papel muy relevante en esta implementación, en este proceso, por tres motivos fundamentalmente, ¿no? Y es por la capacidad que tenemos como agente canalizador, como ya hemos demostrado, por ejemplo, en el caso de otros fondos públicos como el ICO, gracias a nuestra capilaridad y al modelo de negocio que tenemos basado en la relación con el cliente. Concretamente, en CaixaBank, solamente en Madrid Metropolitana, contamos con 19 centros de empresa, un total de más de 150 personas trabajando desde la cercanía y el asesoramiento al cliente. Creo que pues, no solamente nosotros, sino el resto de entidades financieras durante la fase de los ICO, no solamente en su concesión el año pasado, sino ahora con la extensión de las carencias, pues hemos demostrado que lo hemos podido implementar de una manera bastante eficiente, y por eso lo estamos reclamando que podamos jugar un papel relevante también en esta ocasión. Comentabas también, muy importante, ¿por qué? Porque tenemos que ser capaces de apoyar al sector privado a complementar la inversión que va a venir, pues vía, como tú has comentado, pues préstamos o subvenciones, no más blandas. Y luego, por último, porque tenemos mucha capacidad probada para desarrollar productos y soluciones financieras que, una vez estén detallados todos los requisitos elegidos o exigidos, mejor dicho, por las verticales que se han definido en el plan de recuperación, de transformación y resiliencia y en los diferentes PERTEs, pues el hecho ya de implementarlos o de llevarlos a cabo, el producto no es algo que vaya a ser problemático ni que nos lleve mucho tiempo, pero necesitamos conocer precisamente cuáles son esos requisitos que nos van a exigir los distintos verticales. Entonces, en definitiva, yo os diría que la banca tenemos capacidad para movilizar los fondos, tenemos criterio para valorar las operaciones y luego la capilaridad necesaria para hacerlos posibles. En el ámbito de los productos sí me gustaría que podríamos de entrada, y siempre con el disclaimer de que todavía no conocemos en detalle, podríamos distinguir por un lado lo que va a ser la subvención y lo que es la financiación pura del resto del proyecto. Entonces, en el ámbito de la subvención, pues productos parecidos podrían ser el anticipo de las mismas y luego el establecer líneas específicas de financiación para lo que sería el riesgo puro, entre comillas, del proyecto. Entonces, es en eso en lo que ya estamos dando una vuelta a ver cómo articularlo, pero comento esto principalmente, que dependemos de que finalmente la Administración nos quiera utilizar como canalizadores para poder llegar en la manera más eficiente y de la manera más capilar y multiplicadora a todas las necesidades. Hasta la fecha que estamos haciendo, y también pues yo creo que es interesante, pues que además de participar en estos webinars que estamos ahora mismo haciendo, pues estamos haciendo un repositorio documental de toda la información y todas las actualizaciones y procedimientos que se están publicando de los fondos Next Generation. Entonces, son de libre acceso a través de nuestra página web, caixabank.es, y ahí estamos colgando y actualizando constantemente la información que se va publicando en las distintas administraciones sobre los fondos Next Generation. Fenomenal,
Genial, muchísimas gracias, Mar. Es verdad que el rol de la capilaridad que tienen los bancos a la hora de agilizar estos fondos, como han sido ser los ICOs, y de llevar a mercado una actualización mucho más rápida, pues sois un agente clave. A medida que esto se vaya poniendo en marcha, seguro que acuden a vosotros. Bueno, esto es una opinión mía un poco personal, pero bueno, muchísimas gracias. Luis, y como parte también de COE, una de las preguntas que más recurrentes es ¿cuál es el papel de las pymes? Es decir, se da muchas veces la imagen de que si estos fondos están muy dirigidos a grandes empresas y la preocupación de la mayor parte del tejido empresarial es qué papel tiene la pyme a la hora de ejecutar estos fondos. Sí, gracias, Silvia. Efectivamente, a ver, una de las cuestiones que existen en este ámbito, y yo creo que me atrevería a decir que el éxito o fracaso de este plano, de estos fondos, dependerá de que las pymes y autónomos se suban a la ola de los fondos y sean capaces o seamos capaces entre todos de que efectivamente los fondos lleguen a ellas. Y para mí hay dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, tenemos que ser conscientes que, como bien explicado hasta el principio, la práctica totalidad de los fondos van a llegar a las empresas a través del principio de concurrencia competitiva, tanto a través de subvenciones como a través de licitaciones de contratos públicos, y eso hace que las pymes estén en buena posición para acceder a convocatorias ad hoc que puede haber de digitalización, que liderará Red.es, que puede haber de eficiencia energética, etcétera, en muchos ámbitos, y por tanto que sea importante que esas pymes estén trabajando en mentalidad de proyecto para que, independiente de su tamaño del sector, accedan a ellas. Y creo que esto es importante compatibilizarlo o simultanearlo con grandes proyectos tractores que puedan liderar a grandes empresas, que tengan también una participación de pymes y autónomos para que impacten o generen un efecto transformador y de arrastre importante. Esa es una cuestión en la que estamos trabajando desde COE y estamos pidiendo al gobierno trabajar en esta doble velocidad, proyectos transformadores liderados por grandes empresas que tienen más capacidad de cambio y de arrastre, y a la que a su vez se suban al carro esas pymes, y en segundo lugar simultanearlo con convocatorias ad hoc que, insisto, vayan dirigidas directamente a este tipo de empresas. Y en paralelo, o después de ese gran punto, hay una segunda cuestión que es donde estamos desde COE y desde CEIM trabajando intensamente para que efectivamente ese acercamiento a las pymes sea real. Ahora mismo las empresas, cualquier empresa, pero especialmente las pymes y autónomos, requieren de 3 tipos de apoyo, de menor a mayor intensidad: información, asesoramiento y financiación. CEIM y COE están poniendo el foco, de momento, hasta ahora lo hemos puesto en la parte de información, y nosotros estamos desarrollando distintos tipos de webinars, sesiones, etcétera, pero también la plataforma digital COE por Europa, que en colaboración con las organizaciones como CEIM hemos puesto en marcha, y que incluimos no solo la información actualizada, sino todas las convocatorias de subvenciones y todos los contratos que diariamente publica el sector público nacional, desde un ayuntamiento a un ministerio. Estamos entrando en la parte de asesoramiento, y ahí CEIM tiene un papel más relevante de acompañamiento en la identificación de proyectos concretos y en el apoyo en el diseño de proyectos concretos, y ese asesoramiento es fundamental porque aquí, voy a poner un ejemplo, y es que asumiendo que el sector público gestiona los fondos y que hay que acceder a los fondos a través de convocatorias, no estamos en un contexto en el que haya que saber inglés. Hace falta saber hacer el examen. Cuando tú vas a sacar el FIRST, el Advanced o el Proficiency, está muy bien que sepas inglés, pero o sabes hacer los ejercicios del Use of English, etcétera, del examen, o no sacas el título. Esto funciona igual. Podemos tener un proyecto muy bueno, pero hace falta asesoramiento para entender bien cómo funciona el sector público y que ese proyecto que es sólido, de una pyme, de un autónomo, encaje perfectamente dentro de las bases de esas convocatorias. Y en tercer lugar, y ahí no me voy a extender porque hemos tenido también a un representante del sector financiero como CaixaBank, en donde ya se hacía referencia a la importante o el ámbito de la financiación, donde precisamente, como decía también, se decía al principio, Elisa, que se va a operar a través de un principio de cofinanciación, va a haber parte de recursos que haya que aportar por parte de la empresa, o a pulmón, o asistidos por una entidad financiera que están ahora mismo trabajando por su capilaridad. Así que para mí, Silvia, tanto la combinación de proyectos tractores con proyectos específicos de pymes y estas 3 líneas de actuación de apoyo a las empresas son para mí las claves que pueden dar o pueden acercar a las pymes a que efectivamente se suban al carro los fondos y entre todos garanticemos que se maximice su impacto. Genial, muchas gracias. Volveremos a los PERTES, que son esos grandes proyectos también de
de arrastre de las grandes a las pequeñas y medianas. Tomás, sobre el tema de las pymes, uno de los principales aspectos que preocupa es la digitalización y sabemos que el plan pues, tiene un apartado específico de digitalización de pymes. A ver si nos puedes echar un cable hacia dónde apuntar y de qué manera. Muy bien, perfecto. Pues a ver, claramente, aunque el gobierno menciona planes de choque en torno a los temas de ciberseguridad, conectividad y competencias digitales, que Silvia, tú al principio también apuntabas, ¿no? Que el informe de ESI pues, recogía esto, y me gustaría también hacer un apunte respecto a este asunto, porque nos puede dar luz a cómo podemos seguir evolucionando, ¿no? Y por dónde apuntar las pymes, por dónde pueden apuntar aquí, ¿no? Consideramos de todas maneras que, aunque haya estos grandes planes de choque, sí que hay pues los proyectos más enfocados, ¿no? A esos tres grandes bloques del Digital Toolkit, que pueden ser el marketing digital, el comercio electrónico o la administración de las empresas, ¿no? Que podría ser con el uso de soluciones de RP, contabilidad, nóminas, firma electrónica, en fin, soluciones que sin ningún tipo de duda permiten digitalizar algunos procesos, ¿no? De todas maneras, la clave, en mi opinión, aquí, y escuchando pues, la situación de partida, tanto lo que hemos oído con los distintos intervinientes en esta mesa redonda, la digitalización o la transformación, como indica la palabra transformar, necesita poner orden. No podemos hacer un cambio de la noche a la mañana y cambiarlo absolutamente todo. Hay que poner orden. Y aquí, para poner orden, a mí, y atendiendo que la audiencia, entiendo que son básicamente todas empresas, pymes, que necesitan poner parte de ese orden, quiero citar dos grandes, vamos a decir, dos grandes bloques de información que igual nos dan luz para establecer el siguiente paso, como pymes, ¿no? El primero es, nosotros internamente hemos hecho un estudio que hemos compartido en el Foro Asesores recientemente, en el que básicamente no hablamos tanto de poner que sea una visión grande, ¿no? Estratégicamente acertada, sino que lo que ponemos es un modelo de gestión de pyme ordenado, ¿no? Y básicamente tiene 4 grandes pilares. Una es la diversificación, la otra es la productividad, el tercero es el modelo colaborativo y el cuarto es la resiliencia. Y son 4 ejes que las compañías del estudio que hemos hecho, que es un estudio bastante grande, a las que les han ido bien las cosas, han trabajado estos 4 pilares de forma muy clara, y las que no les han ido tan bien, pues en alguno de estos, o todos, o varios, no los han atendido tan bien, ¿no? Y fijaos que, y ahí cito el segundo gran dato, es cuando miramos el informe DESI, que me ha gustado que lo has recogido también al principio de tu intervención. El DESI, para los que no lo tengáis, este informe, para que no tengáis en órbita, pues es el informe de Digital Economy and Society, ¿no? El índice, ¿no? que mide y compara los diferentes países de la región en diferentes dominios, en 5 grandes dominios. Va bien porque pone de manifiesto 2 cosas. Una es que necesitemos cierta armonía con esos 5 bloques, que son fundamentalmente conectividad, que ahí España va muy bien, lo citábamos al principio, Human Capital, que básicamente habla de todas esas habilidades, ¿no? Skills, desde un punto de vista de sociedad que tenemos. El tercero son el uso de Internet, el cuarto el uso de la tecnología integrada dentro de las organizaciones, y el quinto el e-government, ¿no? La propia administración pública, qué servicios y cómo nos podemos relacionar con ellas. Y nosotros en el overall, ¿no? Cuando nos comparamos con el resto de Europa, estamos en una posición, estamos en el top 11, ¿no? que estaríamos media tabla, en términos futbolísticos estaríamos a media tabla. Lo que pasa es que cuando miramos cada uno de los pilares, hombre, en algunos destacamos muchísimo. El e-government en España está muy evolucionado, de hecho somos el top 2, es una gran noticia, pero en otros elementos estamos bastante atrás, ¿no? En posiciones 16 y en posiciones 13, que obviamente pues estamos por detrás de la propia media de la Unión, ¿no? Esto básicamente porque lo cito, porque el propio informe, y ahí sí que ya concretando más en las pymes que pueden hacer, el propio informe habla clarísimamente de 4 grandes indicadores. El primero es la conectividad, de nuevo, que aquí nada que decir. En la parte de digital skills, que fundamentalmente lo podemos resumir en, oye, vamos a lanzar soluciones más de e-commerce y de más productos y servicios, y aquí nos podría clarísimamente dar luz. Y el tercero, que para mí es clave en el punto en el que estamos, ¿no? Que es la propia transformación, que habla del uso, de la adopción
de soluciones cloud. Y aquí vemos clarísimamente que las grandes corporaciones o corporaciones de tamaño medio y grande pues tienen un uso mucho más decidido a este tipo de soluciones que fundamentalmente solo trabajan, fundamentalmente, con esto no quiero obviamente sesgar este comentario, pero fundamentalmente trabajan sobre el eje de la productividad. Y aquí sí que lanzaría este mensaje. La productividad es el primer elemento en el que debemos trabajar como organizaciones, ¿no? Y hacer una solución o una compañía productiva significa que, hombre, el retorno económico me llegará seguro, no solo es el cortísimo plazo, sino que tengo que ir a soluciones más de medio y largo plazo, ¿no? Yo creo que los fondos son una ayuda y a veces hay compañías que se pueden confundir. El fondo no arreglará el mal negocio. Un mal negocio tiene que ser viable y podemos pasar por momentos pues, más complicados, pero sobre todo lo tenemos que ver en clave de ayuda. Y esa ayuda es la que, si tengo que poner en orden, como decíamos al principio, Eisenhower, ¿no? Decía, oye, los planes muy bien, pero vamos a ponerlo en un calendario. Hombre, arranquemos aquellas iniciativas que permitan poner a la organización en un punto de productividad mucho más alto del que tenemos hoy. Muchísimas gracias. Me ha parecido muy práctico esta última parte del cierre y me gustaría poner énfasis en lo que ha dicho Tomás. Este plan es una ayuda, pero lo tenéis que utilizar para mejorar esa productividad y focalizar en esas tareas. No se puede apuntar a todo, la digitalización no la vas a conseguir en 2 días, pero sí que hacer un plan y focalizar en cuáles son tus objetivos a corto y medio plazo y ayudarte de estos fondos para ejecutarlo. Tomás, por cerrar el capítulo de digitalización, ¿qué componente del plan, creo que es el componente 13, y qué herramienta crees que es la más importante para que las pymes... Pues mira, dependerá de la organización en la industria. Yo creo que cuando hablamos al principio del impacto que ha tenido COVID en nuestra economía, pues ha sido un poco asimétrica. Ha habido industrias que han salido muy bien, ha habido otras que han salido fatal, ¿no? Y que todavía estamos pues sufriendo. Entonces aquí te diría que depende de la industria en la que estés. En algunas te diría, hombre, hay que digitalizar clarísimamente todo el back office, ¿no? Y estas serían las primeras en las que podríamos ganar productividad a nivel interno. Y aquellas que ya tengan esta primera fase pues más consolidada, clarísimamente me abriría al mundo y al mundo me abriría al mercado, ¿no? Con soluciones pues más de e-commerce y marketing digital que son las que me tienen que... Cuidado, no tenemos que olvidar que un negocio tiene que ganar dinero, ¿eh? Y lo tiene que hacer de forma sostenible, que es un elemento que a veces también hemos olvidado porque hemos visto de cerca pues casos de pelotazo que han ido a buscar, no, la gran oportunidad, puf, me lanzo y lo peto, pero claro, un negocio tiene que ser sostenible y tenemos que crear realmente empresas que abracen esta estrategia, ¿no? Por lo tanto, yo os diría, en el primer paso, todos los sistemas internos tienen que quedar bien consolidados, bien fuertes, hacer que los procesos sean lo más ágiles posibles. Tenemos que ir rápido internamente en la toma de decisión y en los propios trámites. Todo lo que pueda hacer un software, una máquina que lo haga, es siempre mucho más económico que no que lo haga equipo humano. Y el equipo humano lo tenemos que realmente orientar a adquirir esas habilidades digitales que también el propio informe recoge que España tiene clarísimamente un espacio de mejora allí y en la creación en tiempo para pensar, ¿no? Para poder afrontar esos momentos sí, ¿por qué no decirlo?, de tantísima incertidumbre en la que vivimos. A veces, si no conseguimos tiempo para poder reflexionar, pensar, el día a día nos consume y yo veo muchas compañías que han tenido buenos mimbres, que tienen buenos activos, buenas carteras de cliente, habían tenido muy buenos posicionamientos, pero que por falta de esa productividad que no les ha dado tiempo a posicionarse en un entorno más de reflexión y pensar cuál es el siguiente paso más sostenible, ¿no? más claro, pues han acabado perdiendo y desposicionando y acabando eliminando del mercado, lo cual es una pena enorme, ¿no? Y aquí, hombre, pues yo creo que este sería el primer gran mensaje. Fenomenal, muchas gracias. Bueno, pues cerrando el capítulo de digitalización, me gustaría que María nos hiciese un resumen del capítulo I+D que he dicho antes, que es una asignatura pendiente en España, y ya por no quitaros mucho más tiempo. María, sé que el plan tiene una parte de algún componente específico para ese plan de ciencia y de innovación. Si nos puedes hacer un brevísimo resumen, te lo agradecemos. Vale, brevemente. La componente 17 del plan es donde se refleja todo lo que tiene que ver con I+D y con innovación y también muy recientemente
se ha publicado el Plan Estatal de Investigación e Innovación. En el plan hay algunas cosas nuevas, muchas cosas cambiadas de nombre, pero eso es normal siempre que hay un cambio de plan. Los instrumentos parece que van a ser más o menos los de siempre. Es un poco lo mismo que venía diciendo antes, pero aplicado a la parte de I+D y de innovación. Hay algunas cosas nuevas, relevantes, pero desde luego con la vista muy puesta a nivel estatal en el CEDETI, sobre todo, que es nuestra agencia por excelencia para la gestión de fondos que tienen que ver con la I+D, con la Agencia Estatal de Innovación, que también ya ha publicado una convocatoria con cargo a los fondos Next Generation y que además tradicionalmente fomenta de manera muy fuerte la cooperación público-privada, que creo que es una herramienta fundamental para ayudar a sacar esto adelante. Y bueno, tenemos los PERTES que no aparecen de manera clara y que nadie sabe muy bien todavía cómo se van a implementar Le vamos a preguntar ahora a Luis a ver si nos dice algo al respecto. Pero en lo que decía Luis, va a haber concurrencia competitiva, se van a abrir convocatorias, se van a abrir licitaciones y en la componente 17 tenemos ya un plan con unos instrumentos que tienen unos presupuestos que ya están asignados y que ahora lo que estamos haciendo ya es esperar las convocatorias, que algunas ya se están abriendo. Pero hay fondos como el del CEDETI que están abiertos de manera continua para que las empresas puedan acudir y puedan conseguir ayuda para sacar adelante todo lo que tenga que ver con proyectos de I+D y de innovación. CEDETI tiene líneas de I+D, tiene líneas de innovación permanentemente abiertas. Estamos todos esperando a ver si los marcos se flexibilizan, a ver si mejoran las intensidades de ayuda. Todo esto lo estamos esperando, pero no nos tiene que hacer esperar a las empresas para presentar nuestros proyectos a los organismos, porque los proyectos no se pueden parar. Está muy bien que la parte pública tenga que ayudar y estaremos todos muy pendientes de estas ayudas, pero las empresas pues también nos tenemos que poner todas las pilas para ayudar a que el plan tenga éxito y las empresas son el protagonista de esta historia. Así que la innovación es la palanca para que el país salga adelante y Europa es una sociedad que está basada en el conocimiento y en la innovación. Nos distinguimos de Estados Unidos, de China, de otras potencias mundiales precisamente por esta componente de innovación y de sociedad basada en el conocimiento que somos. Por lo tanto, esa componente 17 vamos a cuidarla mucho, ¿no? Has terminado con un mensaje muy bonito. Pues nada, esa componente de innovación ya sabemos que está en marcha y que aunque ya hay convocatorias abiertas se verán reforzadas. Luis, no podemos dejar pasar la oportunidad de preguntarte por los famosos mecanismos de colaboración público-privada y sobre todo por los PERTES. Si tienes cualquier novedad al respecto, pues brevemente, ya para cerrar un poco la mesa redonda, que os estamos quitando mucho tiempo. Perfecto, sí, Silvia. Como día aquí me alegro de que me hagas esa pregunta porque es un tema de interés actualizado y que es verdad que está levantando bastante interés en el mundo empresarial. Es verdad, o creo que los que estáis escuchando posiblemente compartáis diagnóstico con nosotros, y es que el suflé de los PERTES que se activó y que subió claramente hace en torno a 4 o 5 meses está deshinchándose un poquito en la medida en que no se acaba de ver o tangibilizar en qué consiste la figura. El PERTE, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, a diferencia de lo que se pensaba cuando se creó la figura en el marco del Ministerio de Industria en agosto, no es una figura que da lugar a un proyecto concreto, sino que ha derivado en ser un ámbito estratégico de país que engloba toda la cadena de valor de un sector y que está pensada para que, dibujando, y ahora os pondré un ejemplo más tangible, toda esa cadena de valor se apruebe en Consejo de Ministros y a partir de ahí pueda ser comunicado a Bruselas con el objetivo de notificar en materia de ayudas de Estado y dotarle de cierto iglú jurídico a todas las convocatorias que en cascada emanen de ese PERTE. Por tanto, el PERTE es un concepto que engloba toda la cadena de valor del sector, que requiere la aprobación formal del Consejo de Ministros y que después, dentro de cada uno de los eslabones de esa cadena de valor,
será canalizado hacia las empresas en torno a las figuras que ya existen y que fundamentalmente son las de colaboración público-privada y las de concurrencia competitiva. Es decir, y voy a ir al ejemplo para que lo tengáis más claro del primer PERTE que está anunciado y que lo que sí es de última hora es que se prevé aprobarlo formalmente en el Consejo de Ministros de aquí a 2 o 3 semanas. Es el PERTE del vehículo eléctrico, lo que se ha denominado vehículo eléctrico y conectado. De forma que lo que el Gobierno va a aprobar en Consejo de Ministros es la estructura, lo que el Ministerio de Industria denomina esquema teórico del PERTE, es decir, cada uno de los eslabones que engloban esa cadena de valor. Y a partir de ahí, lo que está trabajando en paralelo el Ministerio de Industria es la elaboración de las bases reguladoras de las convocatorias que saquen para ejecutar cada una de esas piezas. Es decir, pensando en el vehículo eléctrico, en la parte de eslabones, el eslabón de la cadena de valor dirigida o vinculada con las baterías, parece que va a canalizarse en torno a consorcios de colaboración público-privada. Se ha anunciado ya el de SEAT, Iberdrola y Martorell, hay otro que se está cociendo en Extremadura con el litio, etcétera. En cambio, la parte de automoción, la parte de componentes de automoción, la parte de industria auxiliar, ensamblaje, se va a articular casi fundamentalmente en torno a convocatorias de subvenciones, que es en lo que, insisto, puede haber una mayor capacidad de canalizar fondos porque va a estar bajo ese iglú jurídico que decía de ayuda del Estado. El primer PERTE que está trabajando es el que más avanzado está, que, insisto, se prevé que se apruebe formalmente en torno a finales de junio, principios de julio, en torno a la primera quincena de julio. El segundo que está anunciado y que lo anunció el presidente del Gobierno recientemente es el que está relacionado con la salud de la vanguardia. El tercero que está cogiendo peso es el del sector agroalimentario y de momento son los 3 que mejor posicionados están. Pero claramente el más avanzado es el del vehículo eléctrico y los otros 2 se prevé que puedan aprobarse después de verano, en torno a septiembre-octubre. Esto nos lleva a tener que trabajar en 2 cosas. Primero, en que por fin se concrete jurídicamente y se aporte seguridad jurídica respecto de cuál va a ser el funcionamiento del PERTE, porque solo tenemos por escrito, como quien dice, 4 artículos en el Real Decreto 30 de 2020 que regulan esta figura, pero hace falta desarrollo reglamentario. Se hablaba de un registro que todavía no está creado, se hablaba de una aprobación formal en el Consejo de Ministros que falta por ver. Por tanto, es la primera cuestión. En segundo lugar, lo que también es importante, y vuelvo a unirlo con el discurso, con el mensaje que lanzaba en mi pregunta anterior, es una figura que no está llamada solo a la participación de la gran empresa, que está pensada para que se incorpore un importante componente de pymes y de autónomos, de forma que sean proyectos transformadores que cambien nuestra economía y que hagan 2 cosas para los que han nacido los fondos, que a la vez que recuperen la economía, la transformen hacia un modelo más económico, más digital, más verde y más industrial. Por tanto, eso es la foto actual de los PERTE, Silvia, y en lo que ahora mismo está trabajando el Gobierno en este ámbito. Fenomenal, muchas gracias. Pues nada, seguiremos atentos a la prensa, que es últimamente mucho a lo que nos dedicamos. Sabremos qué pasará por Consejo de Ministros. Y como decía María, están un poco diluidos esos PERTEs a lo largo del plan, pero sí que parece que el de hidrógeno, el de la salud y el de automóvil pues son uno de los principales PERTEs que va a salir. Quiero cerrar esta mesa redonda dirigiéndole una pregunta a Román. Y es que, ya que él tiene muchísima experiencia en la Comisión Europea, ha estado evaluando planes y concebiendo este plan Next Generation desde el principio, no solo tiene la visión de España, sino que puede tener la visión de cualquier otro país de la Unión Europea. Nos gustaría que, saliendo del marco nacional, pues si nos pudiera reflejar algunas claves de éxito para que efectivamente pudiésemos ejecutar esos fondos y desde la humilde posición de las empresas, pues trabajar en lo que sea posible. Gracias, Silvia. Bueno, esto es la pregunta del $1.000.000, ¿no? Que hablan por ahí, ¿no? Dime la clave del éxito, ¿no? A ver, bueno, yo creo que hay obviamente hay muchísimos factores, ¿no? Pero por comentar y algunos de los que yo voy a mencionar pues 4, ¿no? Por resumir y ser breve, y algunos pues afectan más, obviamente, las empresas, soy consciente de la audiencia de hoy, les involucran más y en otras pues menos, ¿no? En primer lugar, como yo comentaba al comenzar esta charla, es la capacidad de España, y digo España porque todos los agentes, ¿no? Que van a formar parte de la implementación del plan para absorber estos fondos, ¿no? Y aquí para esta capacidad para absorber los fondos, yo veo distintos factores. El primero, muy importante, el comenzar bien. Esto parece una cosa de perogrullo, pero en este caso no lo es. Imaginaos lo que podría suceder si comenzar bien es importante porque va a generar confianza, va a generar un momentum, ¿no?
que va a ser muy útil, ¿no? Para todo el país, para poder ejecutar este plan de forma satisfactoria, ¿no? Y esto en este caso es más importante que muchos otros, ¿no? Dadas las restricciones y el reto que supone, ¿no? Entonces, comenzar bien este año, el que no se empiecen estos hitos que hablamos, que se puedan cumplir y que se hagan los desembolsos bien y que los proyectos tengamos, bueno, pues historias de éxito al comenzar. Segundo, que estos más de 416 hitos y objetivos, que otra cosa que tampoco parece nada digamos, de otro mundo, pero que se vayan cumpliendo, ¿no? Por un lado, mensaje para las empresas que estén muy bien informados de cuando presenten sus propuestas de cuáles son estos hitos, ¿no? De cada uno de los sectores, de cada una de las políticas, porque esto es lo que realmente es necesario para que esos proyectos se vayan a aprobar, ¿no? Y lo mismo en el caso del gobierno, ¿no? Si cabe, en este capítulo la clave es ser capaz de llevar a cabo las reformas, ¿no? Estas reformas que no están, una cosa es presentarlas en un papel, ¿verdad? Pero otra cosa es en las mesas de diálogo social, algunas de ellas además todavía no están cerradas. Ese es un tema complicado, el de las reformas, pero sí, hay que hacerlas. Efectivamente, ¿no? Luego, fundamental que haya cooperación. Si algo ha puesto en evidencia el proceso de negociación y trabajo conjunto con España, el proceso de los últimos meses, es que es fundamental la cooperación y la coordinación entre, primero, todas las distintas entidades del gobierno central, administraciones, comunidades autónomas, etcétera, o sea, a nivel sector público, por un lado, y luego entre el sector público y el sector privado, ¿no? Eso es fundamental. Sin esta coordinación y colaboración no se puede llegar a buen puerto en este plan. Por otro lado, también algunos compañeros han hecho referencia, yo creo que es clave la capacidad para apalancar recursos, para atraer capital privado, ¿no? Y que el sector privado es fundamental aquí, ¿no? Y por poner un dato aquí, el Juncker Plan, que ha sido, bueno, pues bandera a nivel europeo en la crisis pasada para recuperar la economía europea, tiene un efecto catalítico, un efecto multiplicador de hasta 13 veces, ¿no? El capital público, ¿no? Cuando se pone 1 euro de capital público ha servido para apalancar 13 euros, ¿no? De capital privado, ¿no? Entonces, esto es otro factor clave, ¿no? Y hay que diseñar las soluciones financieras, aquí creo que hablaba también pues Mar, ¿no? De ese tema antes, las soluciones financieras a medida que permiten traducir en el formato y los planes y políticas públicas en instrumentos que las empresas puedan utilizar, ¿no? Y puedan invertir, ¿no? Otro punto que veo muy importante es la transparencia y la competitividad, ¿no? Y la competencia, que exista competencia tanto en la adjudicación de los fondos como luego pues a nivel de democratizar el acceso a los mismos, que ahí en el caso de CEIM estáis haciendo un trabajo buenísimo, ¿no? Porque lo que no queremos al final, decía Luis Sofías también, es que efectivamente que las pequeñas empresas, sobre todo, que se suban al barco, pero no que las suban al barco las grandes empresas, porque al haber intermediarios no es lo mismo canalizar fondos a través de intermediarios que directamente que se pueda acceder, ¿no? a estos fondos, ¿no? El segundo punto que quería comentar es la estrategia. He hablado de 4 puntos. La estrategia, ¿no? Transformar o recuperar, el corto o el largo plazo. Esto es un factor muy importante, como en cualquier empresa, ¿no? Que desarrolle. Si se sacrifica el largo plazo por tratar de recuperar, al final el éxito del programa no va a ser el deseado. Hay que buscar un compromiso, ¿no? Entre esa transformación que implica un coste más elevado en pos de la recuperación y el transformar la economía de una forma para poder afrontar futuras crisis precisamente, ¿no? Y ser más resiliente, ¿no? Ahí la otra palabra del mecanismo, ¿no? Tercer punto que me gustaría mencionar es la mentalidad, la cultura a todos los niveles, individual, empresarial, de país. Yo creo que aquí el hecho de que los fondos en un primer momento se vayan a otorgar en formato gran subvención puede llevar a equívoco, ¿no? Yo lo que le pediría es, en el caso de los empresarios y a todos los niveles, mi consejo aquí, si es que me lo permitís, es
que uno se plantee que aunque no tenga que pagar por estos recursos, el coste de oportunidad es casi diría infinito para España a todos los niveles. Lo que nos jugamos como sociedad, como país, es algo mayúsculo. Entonces, uno tiene que plantearse que esto es el dinero tiene que usarse como inversión y no tanto como una subvención. Y eso requiere una transformación mental, ¿no? Yo creo que como ha hablado también antes María, ¿no? Y unido a esto, aquí la mentalidad también hablo del clima político, que exista un clima político de algún modo constructivo. Y esto evidentemente no depende de los empresarios, o no depende mucho, pero no se puede utilizar el mecanismo de recuperación y resiliencia como arma política, ¿no? Como instrumento, porque al final esto puede hacer mucho daño, ¿no? Y el último factor, y acabo con esto, porque sé que estamos pasados de tiempo, y os agradezco aquí pues darme unos minutos más, que me parece quizá casi el más importante, y es el factor externo. Vivimos en una economía global, en una economía en la que todo está interconectado, y bueno, ¿cómo va a evolucionar la recuperación económica en China, en Estados Unidos fundamentalmente y en Europa? Esto es un factor clave y quizá el más importante para cómo se puede, o si se puede acelerar o se puede recuperar mejor España o no. Por ejemplo, los tipos de interés, ¿no? Ahora se habla de presiones inflacionistas en Estados Unidos. Esto va a condicionar el ambiente inversor, la capacidad de España de atraer capital extranjero para invertir, que es muy necesario en este momento en determinadas industrias. Y bueno, pues yo creo que esto es algo que hay que vigilar mucho, ¿no? No cerrarse en una cajita y a veces uno se mete en lo que está haciendo el día a día y se olvida de todo el entorno externo que a veces pues tiene factores, si cabe, más importantes, ¿no? De éxito, ¿no? Si dijéramos, ¿no? Y bueno, con esto termino y dándoles las gracias, ¿no? Otra vez por la oportunidad de hablar hoy en esta jornada tan interesante y bueno, Nada, tía, ha sido un placer. De tus 4 puntos y de tu exposición me voy a quedar con 2 para cerrar esta sesión ya, y perdonadnos la mala gestión del tiempo. Una es que las empresas, cuando presenten sus proyectos, tengan en cuenta esos hitos intermedios que tiene que cumplir España, porque les va a ayudar mucho a focalizar el objetivo. Y la segunda es la de ese gran coste de oportunidad, y que también lo decía Tomás en su intervención. Esto no lo toméis como una subvención para ver en qué ejecuto los fondos, sino que lo toméis como una inversión para salir reforzados de esta crisis y para que vuestra empresa sea muy competitiva, porque si no lo hacéis ahora, el coste de oportunidad es muy amplio. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Seguro que quedan muchas preguntas en el aire, pero no las podemos contestar hoy todos, así que por mi parte ha sido un placer poder moderar esta mesa con grandes participantes de este nivel, y espero que hayan quedado dudas muchísimo más solventadas. Muchísimas gracias a todos.